Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12, hasta el final del capítulo, y también el capítulo 2, hasta el versículo 11. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros, de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero, de camino a Macedonia, y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí. Se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa, pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribo como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí, como lo hice, para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pues hasta aquí leo sobre 2 de Corintios y vamos a ver estos versículos que se encuentran entre el capítulo 1 y el capítulo 2 en 2 partes. Por un lado, esa posposición del viaje de Pablo, ¿no? Como Pablo pospone su viaje a Corinto. Él quería en el tercer viaje ir 2 veces a Corinto, pero al final solo va una. Y por otro lado, el caso de esta persona que ha sido disciplinada, pero que Pablo pide que como comunidad se le perdone, ¿verdad? Que son los versículos del 5 hasta
más adelante. Bien, pues yendo con la primera parte, el apóstol Pablo reconoce cómo en todo momento han obrado con buen testimonio, y siempre bajo la guía y la gracia de Dios, y que han intentado ser de bendición para todos, y por tanto también no van a ser una excepción con los corintios. Pablo entiende que su labor ofrece un beneficio mutuo. Por un lado, los corintios forman parte del trabajo de los colaboradores, y por otro, lo que son en sí los colaboradores, Pablo y compañía, es también resultado, consecuencia del trato con los corintios. Es decir, que nuestra forma de tratarnos entre nosotros también forja nuestro carácter, forja nuestra forma de entender la Iglesia, incluso nuestra manera de acercarnos a Dios. En definitiva, que dentro de la comunidad todos debemos de nutrirnos, de ser de edificación, de bendición entre todos. Comparte también en estos versículos por qué Pablo postergó su visita a Corinto, pues él visitó Corinto por primera vez en su segundo viaje misionero, y en el tercer viaje visitó la comunidad una vez más, pero él quería pasar por allí 2 veces. Después del alboroto de Éfeso, pasó por las regiones de Macedonia y luego Acaya. Luego volvió a subir y en un principio él quería volver a bajar, y hasta incluso aquí comenta que desde ahí quizá coger un barco y volver a Judea. Sin embargo, Pablo no bajó de nuevo a Corinto, sino que continuó su viaje, tuvo entre otras cosas ese evento importante en la historia de la Iglesia, ¿verdad?, con los ancianos en Mileto, antes de marcharse a Judea, siendo ya en aquel momento, vamos a decir, una situación dolorosa para Pablo, no solamente porque se estaba despidiendo, sino porque el Espíritu Santo ya le estaba mostrando a Pablo que allí le esperaba cárcel y sufrimiento, como vimos en el libro de los Hechos. Y en efecto pasó eso, ¿verdad? A Pablo lo apresaron, estuvo encarcelado, pasó por diferentes gobernadores, Félix, Festo, Herodes, y al final de todo, pues acaba, se entiende, dando comparecencia ante el emperador. Y luego termina decapitado. Pues bien, aquí más o menos rápidamente el apóstol Pablo les comenta a los corintios por qué pues él no pudo volver a Corinto pese a tener ese deseo. No obstante, también en medio de estos versículos el apóstol Pablo explica una de las grandes certezas de la misión, que la misión de Dios es evidentemente ejecutada por él mismo, que en él todo se cumple, todo se realiza según su voluntad, según sus designios. Desde luego estos versículos posteriores al versículo 17 del capítulo 1 nos muestran un mayor detalle de cómo vivía el apóstol Pablo sus viajes misioneros. Él tenía en determinados momentos intenciones de visitar algunas regiones, pero era el Espíritu Santo quien determinaba si al final iba a esos lugares o no iba. Eso lo vemos sobre todo, ¿verdad?, en uno de sus viajes, concretamente, pues después del primero, en el segundo, cuando ya recién da ese paso a Europa, antes de llegar a Troas e ir a Europa, Pablo quería visitar la región de Asia Menor, pero el Espíritu se lo impidió, nos enseña el libro de los Hechos. Luego, al subir al norte, quería visitar la región de Bitinia y el Ponto, pero dice la palabra que el Espíritu se lo volvió a impedir. Y ahí es cuando Pablo, habiendo subido al norte, decide ir al oeste, llega a Troas y espera en el Señor para que sea el Señor el que le diga qué es lo que tenía que hacer. Como dice el dicho popular, el hombre propone y Dios dispone. O, por decirlo desde un punto de vista más cristiano, Proverbios 16, versículo 9, podemos hacer nuestros planes, pero Dios determina nuestros pasos. Como he dicho, en el segundo viaje misionero se ve esa realidad. Pablo quería viajar a esta región. Y curiosamente llega a Éfeso, pero a la vuelta, no a la ida. Y luego quería visitar esta región, Bitinia y Ponto. Pero el Espíritu Santo no, se lo impidió y tuvo que ir a Troas y ahí esperó. Esperó a una de las mayores propuestas en la historia de la Iglesia. Nada más y nada menos que llevar el Evangelio al continente europeo. Algo histórico, desde luego. Eso era lo que tenía
el Señor en mente, y esto de algún modo también concuerda con lo que expresa aquí Pablo. Pablo quería ir a Corinto en su tercer viaje misionero 2 veces, pero al final solo fue una. Y fue una porque evidentemente Dios así lo quiso. El ser humano puede hacer muchas cosas, e incluso muchas cosas buenas, pero aquí no estamos para hacer cosas buenas, estamos para hacer la voluntad de Dios, que por supuesto que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Pero eso es lo importante, no solamente buenas intenciones, sino dar gloria a Dios y sobre todo saber qué es lo que Dios quiere y no nosotros. Pues bien, tras explicar esta razón de fondo, que al final no fue a Corinto otra vez, entre otras cosas porque Dios así lo quiso, comparte a partir del versículo 23, vamos a decir, una razón más cercana, más tangible, más humana, ¿no? Pues a partir del versículo 23 comparte la razón de que no volvió a Corinto porque no quería seguir mostrando más correcciones, más exhortaciones a los hermanos. No vaya a ser que todo ello genere más tristeza sobre ellos. Porque en la primera carta ya había sido muy fuerte y seguramente en medio de sus visitas también habría sido pues una persona, un líder, pues un tanto tajante con el testimonio de algunos hermanos que vivían de formas pues muy inmorales, impropias, ¿no? En los primeros versículos ya del capítulo 2 sigue justificando la razón de por qué no les había visitado otra vez, pues entiende que él también debe de realizar esa labor de animar, de acompañar, de motivar a la iglesia. Que los unos a los otros también reciban ese ánimo en el Señor, que ya de por sí hay tantas pruebas en medio de la misión como para estar incidiendo una y otra vez pues en problemas comunitarios o de testimonio personal. Y al final, pues Pablo también nos está mostrando un principio importante, ¿no? Que la iglesia debe de apoyarse los unos a los otros, o como diría Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ya en los versículos del 5 en adelante vemos, vamos a decir, un caso más concreto en medio de lo que está comentando aquí el apóstol Pablo. Aquí menciona un problema que surgió en la iglesia en Corinto. Algunos consideran que quizá este problema tiene que ver con otra cosa que no se citó en la primera carta a los Corintios. Quizá con algún falso apóstol, maestro, que tuvo un encontronazo, ¿no? Un enfrentamiento con Pablo, ya sea por su autoridad apostólica, que casi siempre la ponían en duda, u otras cosas. Pero generalmente la mayoría de personas que analizan estos versículos, comentaristas y teólogos, creen que en estos versículos del capítulo 2, versículo 5 en adelante, están haciendo referencia a lo que sucede en 1 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Yo solamente voy a leer 1 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice así: Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Me dicen, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Como veis, en esta parte de la primera carta a los Corintios, Pablo se muestra muy tajante ante la situación concreta de un hombre que se está acostando con su madrastra. Que incluso esa inmoralidad sexual no lo hacen ni los gentiles, los no creyentes. Entonces, ¿cómo puede producirse ese testimonio dentro de una comunidad de creyentes?
Entonces Pablo se muestra tan asombrado, tan enfadado ante esa situación, que solicita a la Iglesia que apliquen disciplina en la Iglesia. Una disciplina que ya el propio Señor Jesús nos ha enseñado. Por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 18. Versículos 15 al 22. Dice así el Señor: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la Iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la Iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Luego Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Un relato muy conocido que, aunque a veces hemos extraído algunas frases como donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, esa expresión que se usan para otras cosas ciertamente está dentro de un contexto de disciplina, de reprensión ante un hermano que está cometiendo pues alguna inmoralidad, algún pecado dañino para él, incluso también para la Iglesia, y por tanto hay que actuar teniendo como la medida última, extrema, pero que hay que tomarla si cabe, la excomunión. Y es justamente lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: la excomunión de este hombre que se acostaba con su madrastra. Sin embargo, ahora, en 2 de Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo reflexiona, parece que habrá recibido información de que este hombre se ha arrepentido y por tanto le solicita a la iglesia de Corinto que lo perdone, que vuelva con ellos. Podríamos decir que esto además tiene sintonía con lo último que dice en ese texto, ¿no? Porque él mismo nos muestra que la finalidad es destruir su naturaleza pecaminosa, pero no al individuo en sí. Porque dice: y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es decir, aún en medio de esa medida extrema de excomunión, de echarle fuera, o incluso, como dice la expresión, entregarlo a Satanás, Pablo y Dios siempre van a buscar que nadie se pierda, sino que todos procedan a la fe, al arrepentimiento, a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, tiene sentido lo que aquí está comentando el apóstol Pablo, porque ya en 1 de Corintios lo dice al final, ¿no? Entonces vemos cómo tras la disciplina es necesaria la reconciliación, el perdón. Todo apunta a que los corintios fueron obedientes en cuanto a ese asunto en la primera carta, y por tanto el apóstol Pablo espera que también los corintios sean obedientes ante lo que les propone perdonar a esta persona en la segunda carta a los corintios. Resulta relevante cómo concluye esta sección, pues en el versículo 11 comenta que toda esta reconciliación entre los hermanos se debe de ofrecer no solo porque es necesario reflejar el amor de Dios en medio de la comunidad, sino también, como veis ahí en el versículo 11, porque Satanás está acechando, buscando la manera de intervenir, de inmiscuirse, de dividir. Y claro, ellos no pueden permitir que eso suceda, y menos en la iglesia de Cristo.
Ya sabéis que Pablo siempre ha tenido de fondo muy presente los ataques del maligno. Hay cartas donde él habla con mayor profundidad. Probablemente esa carta sea la carta a los Efesios. Pero en mayor o menor medida, el apóstol Pablo sabe muy bien cuál es el enemigo que está detrás de muchos problemas, de muchas divisiones, de falsos apóstoles y demás. Y por eso aquí también el apóstol Pablo lo comparte. Pues conclusiones y aplicaciones para nosotros sobre este estudio. La primera es buscar siempre la dirección de Dios en medio de nuestras vidas, tomar decisiones que siempre estén en sintonía con su perfecta voluntad, que no le pongamos el sello de Dios simplemente porque aquel proyecto que nos venga a la mente sea bueno o útil, sino que debemos ponernos a pensar, ¿verdad?, si es lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Señor en medio de nuestra vida cotidiana? En medio de si vivo en esta casa o vivo en otra. Trabajo aquí o trabajo allá. Estudio en este lugar o estudio en otro. En medio de todo. Recordar que Dios se preocupa hasta incluso de cómo crece la hierba o cómo viven los pájaros. Así que ¿cuánto más se preocupará Dios, Padre, por sus hijos? Pues muchísimo más. Así que aunque a veces hagamos divisiones entre lo espiritual, mi tiempo de congregarme en la iglesia o de orar o de leer la palabra, y luego está el resto como que no tiene nada que ver con lo espiritual y por tanto no tiene mucho que ver con Dios. Pero no es así. Toda nuestra vida es para Cristo y por tanto todo lo que hacemos, como varias veces lo dice el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre del Señor. Así que, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios en medio de nuestra vida? Pues uno, teniendo más comunión con Dios a través de las diferentes disciplinas espirituales que Él nos ofrece y nos enseña a través de su palabra. La oración, la lectura, la comunión entre los hermanos, el ayuno, el silencio, estar a solas. Hay muchos testimonios y muchas disciplinas espirituales que se reflejan en la Biblia que por supuesto nos ayudan a crecer en nuestra comunión con Dios y por tanto redundan también en una mejor comunión con otros hermanos. 2, pues evidentemente congregarnos de forma más constante, fomentando esa comunión entre los hermanos. El mismo Pablo lo refleja aquí. Una de las razones por las cuales yo, pese a en un principio tener el deseo de ir a Corinto 2 veces, al final solamente fui una, es para no llenaros de tristeza en medio de mis reprensiones y exhortaciones. Porque si yo os entristezo a vosotros, ¿quién me va a alegrar a mí? Evidentemente Pablo lo que está mostrando ahí, como he dicho antes, es que el amor, la relación dentro de la comunidad debe ser mutuo. Debe ser entre todos. Y 3, pues buscar ayuda y consejo a través de personas que sean usadas por Dios, ya sea el pastor, ya sea los diáconos, ya sean hermanos en la fe que tengamos estima y que también entendamos que tienen experiencia y sobre todo, por encima de todo, temor de Dios. Y esto lo debemos de llevar a todo. Pero claro, eso ya depende de cada uno. Evidentemente, cada uno tiene su personalidad, su forma de ser. Hay personas que son más tímidas, hay personas que son más abiertas. Cada uno es de su padre y de su madre. Pero Dios quiere que vivamos en comunidad. La fe, la salvación es personal, pero también se vive en comunidad. Y es por eso que a la hora de buscar la voluntad de Dios para cualquier cosa que decidamos en nuestra vida, que no tiene por qué ser estrictamente espiritual, puede ser hasta incluso lo que comemos, dónde duermo, dónde trabajo, qué estudio, debo de estudiar quizá algo más, etcétera, etcétera, etcétera. Que en medio de esas inquietudes que tengas en tu vida personal, por supuesto, busques el consejo de Dios orando, leyendo su palabra, también escuchando los consejos que se dan en medio de los estudios bíblicos y predicaciones en la iglesia, pero también buscando a esas personas que Dios ha puesto en tu vida para que les pidas consejo, para que les pidas oración y también orientación. Por supuesto, cada uno es libre de hacerlo o no, pero la oferta, por decirlo así, está ahí sobre la mesa. Algunos la toman, otros no. Pero si nuestro deseo es conocer más y más la voluntad de Dios, es importante que entre nosotros nos podamos animar y orientar para seguir siendo más y más como Cristo.
La otra aplicación es el valor del perdón en medio de la exhortación, orar por esa persona que se ha equivocado, aun cuando te ha hecho daño. Orar por esa persona. No desear que esa persona sufra o que esa persona, pues, padezca todo lo que te ha hecho padecer. Eso lo vimos, por ejemplo, en un momento dado, cuando Jesús continuaba con su viaje con sus discípulos, y parece que algunas personas lo habían despreciado porque tenían, pues, formas, quizás seguramente vestimentas, y desde luego la dirección que estaba tomando era esa, de que iban a Jerusalén, y por tanto lo despreciaban por ello. Entonces, en un momento dado, 2 de sus discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para destruirlos? Y ahí es cuando Jesús les enseña, ¿no? Vosotros no sabéis a qué he venido yo. Y claro, Jesús vino a salvar, no a destruir. Y hay veces que nosotros, pues, canalizamos nuestros resentimientos, nuestro rencor, nuestro dolor, a través de el deseo de buscar, de algún modo, que la gente que nos cae mal o lo que sea, o que nos ha hecho daño, pues también le vaya mal. Y eso no es propio de un hijo de Dios. Y la última aplicación es entender que detrás de tantas divisiones, rencores, comparaciones y murmuraciones dentro de las iglesias, muy posiblemente está obrando en mayor o menor medida Satanás. No podemos ir a ningún extremo. No podemos llegar a pensar que todo lo que sucede en mi vida es por culpa de Satanás, ni tampoco puedo ignorar y decir: Satanás no tiene nada que ver conmigo, porque eso es mentira. Por el simple hecho de ser hijo de Dios, Satanás ya te tiene en el punto de mira, porque este mundo o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, y los que son hijos del diablo ya le sirven al diablo. Así que el diablo lo único que va a buscar es afectar, dañar, destruir, matar o intentar lo posible por afectar a los hijos de Dios. Así que no podemos ignorar que detrás de rencillas, detrás de malas decisiones, detrás de pensamientos, pues, erróneos, se encuentra en algunos momentos Satanás aprovechándose de la situación. Él está maquinando constantemente y, por supuesto, conoce muy bien al ser humano por cuanto tiene muchos años de experiencia. Él no sabe lo que pensamos, él no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, y él tampoco puede estar en muchas partes a la vez, como sí lo hace el Señor. Pero tiene mucha experiencia, está muy bien organizado, tiene unos grandes ejércitos, y desgraciadamente a veces el ser humano, digamos que es tan predecible, que parece que en algunas cosas, a la hora de tentarle, es sota, caballo o rey. Es decir, que es fácil. Si no cojea por el dinero, cojea quizá por la vanidad, la fama, quizá el sexo, quizá las drogas, quizá qué sé yo. Satanás sabrá. Pero nosotros tampoco debemos de obsesionarnos con él. Nosotros nos debemos centrarnos en Dios. Y para ello debe de morar el amor de Dios entre nosotros, en medio de las circunstancias que puedan ocurrir. Y así es como lo enseña el apóstol Pablo, no solamente actuando, sino también realizando, pues, acciones de prevención.